Hoy voy a añadir algo acerca del tema de las almas reina. Las almas reina desterradas, que es el último vídeo que realicé, que quedó en esta lista de reproducción sobre problemas de almas, porque pues es un tema muy extenso y tal y como lo dije, luego me quedé pensando, me estuvo llegando que tenía que hacer algunos añadidos y explicaciones mejores, o sea, como para completar y evitar que haya malentendidos y que alguna gente pues pueda tener confusión con esto, porque la intención de este canal es aportar y no traer más confusión a la gente, que ya bastante confusión hay en el mundo. Pero claro, ¿qué pasa? Que cuando tocas un tema como este, pues son temas que, como no están además casi tratados en otras plataformas o en otros escritos, pues es fácil que, claro, tú abres un tema y pues el tema queda abierto, pero requiere de más explicaciones, porque si no, queda todo como incompleto y hay un riesgo también que cuando hablas de experiencias personales o cosas que me han llegado a mí o cosas que he vivido, pues aunque eso tiene una parte positiva y ventajosa, pues porque la gente puede ver cómo una persona ha vivido eso en su vida, tiene una parte desventajosa, que es que cuando hablas de algo así como alma reina, y yo en ese vídeo dije que estaba llamada a ser una reina espiritual en mi punto del mapa y tal, pues eso puede dar lugar a malentendidos. Puede parecer como que yo estoy llamando la atención sobre mí misma, porque cada vez que se menciona algo tipo realeza sagrada o realeza espiritual, o la palabra reina, en realidad la tenemos un poco contaminada. Esa es la verdad. Es decir, en nuestra mente, cuando oímos la palabra rey, reina, aunque alguien te esté diciendo que solo se aplica a lo espiritual, como en el caso del vídeo yo estaba diciendo todo el tiempo que eran conceptos aplicables al alma. No es fácil de entender igualmente, porque no manejamos demasiado esos conceptos en nuestra cultura y porque tenemos muchos significados asociados a la palabra rey y reina, y no todos son positivos, porque la historia de la humanidad es muy larga y hemos conocido toda clase de anécdotas y experiencias relativas a la realeza. Algunas buenas, algunas regulares y algunas malas, e incluso algunas francamente muy malas. Entonces, por eso voy a hacer unas explicaciones añadidas. La primera explicación que quiero añadir es que, estrictamente hablando, todas las almas están llamadas a vivir cierto grado de realeza o de soberanía de sí mismos o de sí mismas. Entonces, en una perspectiva del alma individual, todas las almas están llamadas a esto, y no solo eso, es que todas las almas lo viven en cierto grado, en diferentes momentos de su vida además. ¿De acuerdo? O sea, puedes desarrollar la soberanía de ti mismo más o menos, pero siempre la vas a haber desarrollado más o menos. O sea, es decir, yo no me he encontrado todavía a nadie que en ningún momento de su vida haya desarrollado algo de soberanía. Lo voy a explicar con un ejemplo muy facilito. Cuando un bebé empieza a caminar y ves que el niño se pone de pie y que empieza a poder decidir por sí mismo si quiere ir en una dirección o en otra. O sea, puede decidir ir al dormitorio o ir con mamá o ir a explorar, qué sé yo, a ver qué pasa en el comedor. Hay un momento en la vida de estos niños, o sea, de los bebés, cuando empiezan a caminar, que se puede ver que de repente se reafirman en sí mismos, que viven como un esplendor. Entonces, es como un momento de que realmente lo que dicen hoy, se empoderan y empiezan a poder expresar un poquito de lo que llevan consigo.
O sea, es como empiezan a tener una capacidad de expresión mayor que cuando solo eran un bebé y solo podían estar panza arriba en la cunita o panza abajo y bueno, pues sí, su carita podía expresar emociones y los bracitos podían moverse, pero quiero decir que el momento en el que un niño empieza a caminar, ahí empieza a poder, bueno, tomar decisiones y expresar cosas de una manera mucho más grande. Entonces esto es como una microexpresión de microrealeza, de microsoberanía. Porque tal vez la palabra realeza es la que puede llevar a confusión o a despiste. Lo podemos llamar también soberanía. Soberanía en el sentido de que, bueno, estás adquiriendo pues como un dominio y al mismo tiempo te estás pudiendo expresar de una manera mucho más amplia. Porque el hecho de caminar no es solo lo que usas para desplazarte, es que también es un modo de expresión. Es decir, pues porque vas eligiendo hacia dónde caminas o lo intentas. Bueno, es todo un tema esto del caminar. O sea, de un niño que pasa, que tienen que llevarlo a todas partes en brazos o en el carrito, a que de repente empieza a caminar. Es que ahí el niño se expresa más. Generalmente es así. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo simple de un momento de desarrollo de una persona en la que vive un cierto grado de soberanía. O sea, es un pequeño momento de, oh, mira, está desarrollando su personalidad, está empezando a hacer cositas por sí mismo de una manera mucho más intensa. O sea, es un momento clave. Entonces, bueno, el ejemplo es así un poco pillado de los pelos, pero sí, el tema, lo que quiero traer sobre el tapete hoy es que, de igual modo que este momento es como un momento clave en el desarrollo del bebé, en el plano del alma sucede algo parecido. Y luego hay diferentes momentos que son etapas críticas de desarrollo, umbrales de desarrollo, momentos en los que se dan saltos cualitativos y uno camina y se encamina y se acerca hacia un grado o un nivel mayor de soberanía o de realeza. O sea, hay como ese potencial. Por ejemplo, pues en las clases, cuando vengo comentando, ¿no? Por ejemplo, ese sueño del que he hablado tanto, que tuve en mi adolescencia, a los 14 años, bueno, ese sueño tenía que ver con un umbral crítico de desarrollo. Los 14 años para mí pues fueron, pues como para tantas personas, como para tantas jóvenes, pues es una etapa de tu vida que tiene una importancia. O sea, estás en pleno desarrollo hormonal, estás tomando decisiones. Bueno, hay toda una serie de cosas. Entonces, lo que ese sueño expresaba era hacia dónde mi alma deseaba tender para poder tomar decisiones que en esa época además las tenía que tomar, las decisiones de qué tipo de estudio iba a querer realizar, o sea, si estudiaba más cosas de letras, como decían en España, letras o ciencias, ¿no? Por ejemplo, estudios más encaminados a lo científico o más encaminados a lo verbal. Bueno, entonces, bueno, eran toda una serie de cosas que idealmente tenían que conducirme hacia una mejor y mayor expresión de mi alma y hacia a un gradito, un poquito más de soberanía. O sea, es como estos sueños de la adolescencia, de los que vengo hablando, porque, bueno, además estoy segura de que más personas los han tenido, tanto se los recuerdan como si no. O sea, lo que vienen a hacer es a ser como un faro para ayudar a las almas a ir hacia su soberanía. Entonces esto se va repitiendo cíclicamente. Hay diferentes etapas de la vida en las que de nuevo se presenta pues esta posibilidad de escalar un grado más, de ir un poco más en el tema este de la soberanía, de llegar a ser reina. Reina en un sentido espiritual, reina de tu vida, reina de, no sé, de la expresión que vas a dar de los dones de tu alma en el mundo. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir, que en este sentido todas las personas pueden ser reinas. De hecho, yo tengo dos referentes muy claros de reinas
que no llevaron corona aparentemente, pero que para mí son reinas y son mis dos abuelas, por ejemplo, cada una a su manera. Ejercieron una soberanía de su persona, o sea, llegaron a eso a costa del tiempo, claro, del tiempo, de las experiencias, bueno, de su aprendizaje como personas, pero llegaron a cierta edad en la que se convirtieron cada una a su manera en referentes, no solo de su familia, sino de cierto contexto vecinal. Cada una a su manera fueron un referente, cada una a su manera se labraron un respeto, cada una a su manera, pues bueno, fueron personas que, pues bueno, dejaron una huella, una impronta en los demás, en quienes las conocieron. Y bueno, pues eso es uno de los distintivos de las almas que logran un grado interesante o digamos un buen grado de soberanía, de realeza. Por ejemplo, yo cuando voy al pueblo de mi abuela materna, bueno, no era el suyo, pero donde vivió más tiempo, y veo que los vecinos más mayores que la conocieron todavía se acuerdan de ella y todavía la elogian y todavía la tienen como un referente, digo, ¿ves? Esto es lo que produce un alma reina. Es decir, que no haya personas que tengan nada malo que decir de ella. O sea, o las mínimas personas. Es decir, que las personas, el recuerdo que tengan es, mira, siempre que alguien fue a pedirle algo, tuvo una buena palabra, tuvo un gesto, intentó. O siempre que hubo tales y cuales problemas, pues no se encogió de hombros, no fue cobarde, estuvo allí, hizo lo que pudo, lo dio todo por la familia, por los hijos, en fin, bueno. Entonces, bueno, eso tiene que ver con llegar a un nivel de soberanía, un nivel de realeza espiritual. Digamos a nivel individual y a nivel micro. Lo que pasa es que después esta realeza espiritual se puede expresar en diferentes subclases o subtipos. Y pues puede haber reinas, almas reinas, por hablar en femenino, pero se puede aplicar lo mismo en masculino, almas reinas que tienen, digamos, una fuerte proyección en lo que es la familia o en temas del hogar o de yo qué sé, pero luego pues puede haber almas reinas que brillen en otro sentido. Y yo lo que estaba empezando a tratar en ese vídeo tiene que ver con un tema que es el tema de fondo de todo este canal, que tiene que ver con el tema de la naturaleza, el retorno del ser humano a la naturaleza, o sea, la reconexión del ser humano de la naturaleza, con la naturaleza, la reconexión con una verdad original que está como perdida y medio olvidada en la mente de muchos. Y tiene que ver también mucho de lo que trato en este canal, no todo, pero sí mucho, con el cuidado de espacios de la tierra, con el cuidado, la reparación, la sanación de lugares, todo este tema del tránsito y de las almas, todo al final, pues está relacionado con lo mismo. Entonces, claro, el tema que traté en ese vídeo de las almas reinas desterradas es muy territorial, en el sentido de que es un subtipo, por así decirlo, de almas reina, cuya expresión genuina del alma, de su vocación, tiene que ver con lograr cuidar puntos del mapa, lograr ser en esos puntos del mapa un alma mediadora entre mundos, que es muy chamánico esto que estoy diciendo, pero aplicado a cuidar puntos del mapa. O sea, un chamán puede ser pues un chamán urbano que, yo qué sé, que cuida a la gente que lo va a ver, un sanador, por ejemplo. Y puede que esa sea su mayor especialidad, un componedor de huesos, un tal, un cual. Pero a veces hay algunos chamanes o chamanas, o incluso pues no tienen por qué ser chamanes, pueden ser monjes, pueden ser frailes, pueden ser santos de otra religión, pero que expresan su realeza espiritual quedándose en un lugar que de algún modo el cielo lo que quiere, o sea, del mundo sagrado lo que quieren es que cuide de la vida en ese lugar.
Entonces esto sí tiene que ver con el cuidado de los territorios y tiene, digamos, los requisitos que tiene este camino es que tienes que entenderte con fuerzas y energías sagradas y con entidades de otros planos que son muy territoriales. Y por eso este camino no solo está poco descrito en nuestra cultura, y es que además es complicado hablar de ello porque cuando uno toca temas territoriales y encima los asocia con palabras de realeza y soberanía y tal, todo puede sonar muy mal, porque nos llevamos mal con la territorialidad. O sea, en la cultura actual, occidental, España siglo XXI, todo lo territorial se mira con sospecha, porque se asocia con la violencia, con las luchas territoriales. Y es como si, bueno, la humanidad está muy quemada, por así decirlo, muy escarmentada de todas estas cosas y no entiende bien estos temas muchas veces porque lo asocia con empezar las guerras por un territorio. Que ojo, que esto puede llegar a pasar, pero no tiene por qué ser así. O sea, las entidades sagradas que vigilan y cuidan por los territorios principalmente son entidades defensivas y protectoras. O sea, la máxima defensa y cuidado de un territorio es el establecimiento de un escudo. No significa ir a pelear con los vecinos. O sea, no significa salir a conquistar. O sea, el marcaje del territorio es básicamente eso, una defensa del territorio. Un decir que no entren los enemigos por aquí, que no entren a hacer daño, que no entren a masacrar, que las familias vivan en paz, que la vida se desarrolle, es eso. Lo que pasa es que, bueno, a veces hay situaciones malas, situaciones, bueno, muy terribles y en ocasiones se han expresado, pues, qué sé yo, cosas así diferentes. Entonces, para que se entienda mejor todo este concepto de realeza espiritual, lo voy a ligar con dos ejemplos famosos en el mundo católico. Porque, bueno, como yo en principio no sé bien quién me está escuchando los vídeos, o sea que yo sé, puede llegar cualquier persona de cualquier cultura, pero hablo en España siglo XXI, como siempre digo, y sé que, bueno, la mayor parte de la gente que me escucha en principio, que ahora mismo pues somos muy poquitos y tal, muy poquitos quiero decir para lo que es el ancho mar de Internet, entonces yo me hago la idea de que la mayor parte de la gente que me escucha tiene cultura cristiana o católica, ¿vale? Entonces, para que se me entienda mejor, voy a echar mano de dos ejemplos. El primero, que a lo mejor, bueno, en América no es tan conocido, pero en España sí, tiene un cierto renombre. El primero es San Antonio María Claret, conocido por ser el fundador de la Orden de los Claretianos y tal. Lo saco a colación porque hoy en día es súper fácil ver una película que han hecho sobre su vida, que ronda por ahí, que yo la vi hace no mucho. Pero yo me leí su biografía cuando era niña. Porque, bueno, pues yo era una niña de estas que se leían toda esa clase de libros y porque en casa de mis abuelos había libros de santos a aburrir, o sea, había un montón. Entonces, bueno, las largas tardes de verano, en vacaciones, en la casa de mis abuelos, pues daban para leer todo lo que había por ahí, biografías de santos inclusive. Entonces, bueno, ¿por qué saco a San Antonio María Claret a relucir? Para que sirva como referente de entender ¿a qué me refiero con realeza espiritual? Porque San Antonio María Claret, cuando era jovencito, era súper bueno en el tema de... en todo el tema de los tejidos, la industria textil. Su familia tenía industria textil. Industria textil era la época de la revolución industrial en Cataluña. Y entonces, bueno, era un joven brillante en todos los aspectos técnicos y del diseño. Se esperaba que acabara pues dirigiendo la fábrica, que tenía todo ese camino, digamos, ya trazado, porque no solo era el hijo de, sino que es que era brillante, o sea, era muy bueno. Y se le daba más y más responsabilidad en la fábrica textil.
y lo hacía muy bien. Entonces eso puede verse claramente que es como cuando un alma sobresale. O sea, una persona está sobresaliendo y se le está dando más y más responsabilidad porque todo lo que hace en un campo, en este caso en la industria textil, todo lo hace bien. Entonces le dan más y más responsabilidad. Entonces el camino de Antonio María Claret parecía llegar a ser el rey textil, el rey de la fábrica textil, ¿vale? Pero ¿qué pasaba? Que su alma no estaba contenta, no estaba sintiendo que esa fuera su vocación. Él venía teniendo algunas experiencias interiores, venía siendo un niño con afición mística de alguna manera, con su devoción y tal. Tuvo una vivencia que eso no sale reflejado en la película, me dio un poco de pena porque la película está bien, pero bueno, yo que la vi dije, vaya, no reflejaba las experiencias místicas suyas, ¿vale? Es una película que solo refleja la parte más humana, en la que, bueno, igual han buscado que más personas pues se puedan sentir cercanos o identificados con él. Pero claro, pues las almas, las personas, los grandes cambios radicales que dan generalmente vienen por experiencias místicas o sobrenaturales. No siempre, ¿vale? Pero cuando estamos hablando de la vida de alguien que termina sobresaliendo como él lo hizo y que, bueno, al que se le atribuyen milagros y cosas así muy fuera de lo común, bueno, pues es muy normal, o sea, bueno, muy habitual, vamos a decir, que haya tenido experiencias de tipo místico. Y yo lo que leí en los libros es que hubo una ocasión en la que pues él estuvo a punto de morir ahogado en la playa, en una playa de allí de Cataluña. Y cuando se vio ya que se iba a ahogar, rezó a la Virgen y automáticamente se encontró en la playa. O sea, sin haber sufrido, bueno, o sea, fue una cosa de estas raras, ¿no? Es decir, estás en el mar, las olas te están arrastrando hacia adentro, ya piensas, me ahogo, rezas a la Virgen y automáticamente estás en la playa. Es raro. Bueno, para él esto significó, bueno, fue como un llamado. Lo sacudió de tal manera que dijo, pero ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿a qué estoy dedicando mi vida? ¿Qué voy a ser, empresario del textil? No, mi alma no está llamada a esto. Entonces, bueno, él cambió, dio un giro de 180 grados y entonces, en ese momento de su vida, todo el mundo, o sea, su familia y tal, bueno, fue el gran disgusto, porque es como que te están proyectando que vas a ser un supergenio, un superrey del textil o lo que sea, y que de repente lo tiras todo por el suelo, lo desbaratas todo. Dices ahora que quieres estudiar para ser sacerdote. Y bueno, pues entonces ahí está el camino hacia su verdadera realeza del alma, ahí está esa encrucijada, es la que él tomó, porque realmente ahí, claro, que eso lo sabemos a posteriori, o sea, a posteriori sabemos que realmente llegó a coronarse de algún modo, o sea, es ahí donde hizo su gran labor. Pero de momento parecía lo contrario, me explico. O sea, parecía lo contrario, como que estaba haciendo un disparate, estaba desperdiciando toda su genialidad. De hecho, pues los primeros años de estudio y de los primeros años incluso después de ser ordenado sacerdote, pues llevó una vida muy pobre. O sea, una de las primeras biografías que se escribieron sobre él, de hecho, se titulaba Pobre y a pie, porque se movía por los pueblos, estaba o sea, tenía una vocación muy fuerte de ir casa por casa, familia por familia y atender las necesidades espirituales de la gente más humilde, de la gente de a pie, y iba pues a pie y con un atillo, iba pobre y a pie realmente. Entonces uno desde fuera no diría que esa alma está en el camino de la realeza, porque lo asocia siempre con riqueza material. Pero en ocasiones el camino hacia la realeza del alma o la soberanía espiritual, en ocasiones implica pasar por pobreza física. No porque la pobreza sea mejor o peor, sino porque a veces es el precio que hay que pagar y no hay otra manera. Y entonces cuando tú tienes muy claro que tu camino espiritual tira por un lado y que el precio a pagar es que, mira, tiene que ser así porque si no, no puedes ir a donde quieres ir, pues vas.
Y si tienes que ser pobre 10 o 20 años, pues eres pobre. Y no es nada malo. En fin, que tampoco es como para decir, bueno, pues si eres pobre seguro sí o sí eres un santo, porque tampoco es eso. O sea, la gracia es que vaya unido tu camino exterior con tu camino interior. Es decir, la gracia es que estés andando el camino hacia la soberanía de tu alma, hacia la acción, la vocación y la clase de cosas que van a hacer que tu alma brille con los dones que Dios le dio. Bueno, después con los años, Antonio María Claret acabaría siendo hasta confesor de la reina, o sea que llegó a los más altos niveles. Bueno, ahí ya no me quiero meter en las controversias sobre su vida y tal, pero quiero decir que empezó de la nada y de lo más pobre y que él nunca tuvo el mayor interés en acumular o tener riquezas. Él lo que quería era estar con la gente de a pie. Y bueno, pues fue así que su alma pues desarrolló un camino. Yo ya no me voy a meter a analizar muchas cosas de su biografía. Este no es un canal de esa clase de análisis, o sea, porque, bueno, no puedo meterme tan a fondo además, pues porque no se pueden debatir a fondo algunas cosas sin entrar en debates sobre religiones, dogmas y tal, y yo no. Yo tampoco me considero autorizada o experta y lo único que sé es que, bueno, puedo reconocer en algunas historias y en algunas biografías la grandeza del alma, sin entrar ya en dogmas religiosos y en tal y cual. Y hay cosas, hay partes de ciertas biografías que para mí son como señales, ¿no? Como decir, mira, esto sí, esto indica tal y cual cosa. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con el ejemplo también de Antonio María Claret? Que a veces a corto plazo, o por no decir siempre, es muy difícil saber si una persona se está dirigiendo hacia la realeza de su alma o no. O sea, es decir, desde fuera nosotros no lo podemos juzgar. Realmente solo Dios sabe. Solo Dios sabe, que de eso también tengo un vídeo, una clase publicada que se titula así, que habla sobre la envidia espiritual y solo Dios sabe. ¿Por qué? Pues porque a veces tú ves un alma que dices, no entiendo lo que está haciendo, parece que está tomando un camino desatinado o que no le pega o que yo qué sé, y tú piensas no va a tener éxito, pero a lo mejor sí. A lo mejor resulta que ahí va a dar muchos frutos su vida y va a hacer realmente el bien, pero tú no lo sabes, solo lo sabe Dios. En otras ocasiones pues es incluso al revés, un alma parece que entra de pleno en un camino que parece que todo bien y bueno, espérate, porque solo Dios sabe. Solo Dios sabe si es una apariencia de que se está coronando y está llegando al esplendor espiritual o no. Porque a veces hay también una falsa apariencia con esto. Y hay personas que parece eso, que están como desarrollando una espiritualidad muy intensa y luego resulta que aquello hace fisuras, el barco hace aguas y se empiezan a revelar pues cosas que no están nada bien y dices, madre mía, lo que sale por aquí. Bueno, en fin, que no podemos juzgar desde el exterior. Y el otro ejemplo que quiero poner es, bueno, en otro orden de cuestiones y tiene que ver también con las almas puerta, por eso me gusta traerlo. Tiene que ver con las almas puerta y con las almas que cuidan y velan por los territorios o por la reparación. Las almas que ayudan a reparar puntos del mapa. Entonces, para mí, esta es una alma reina. Estamos hablando de una mujer. Una mujer. Y ahora os lo voy a poner en plan preguntita de escuela. Pero bueno, enseguida os daré la respuesta. Pensad, una mujer que era una joven, por no decir casi una adolescente, cuando tuvo lugar, digamos, la explosión de su brillo y de su fama, que era pobre, que era analfabeta y que gracias a su entrega y a su servicio, a su devoción, hay un punto del mapa que para siempre ha quedado cambiado, transformado, asociado con lo sagrado y asociado con la curación, con la sanación y la atención a los enfermos. ¿A alguien se le ocurre?
Bueno, las personas que me hayan seguido los años de atrás, cuando tenía Facebook, seguro que a lo mejor ya se lo empiezan a imaginar. Pero bueno, como no sé quién me va a escuchar y yo pues no puedo alargarme mucho, no puedo dejar un rato de tensión, voy a decir que estoy hablando de Bernadette. Bernadette Soubirous, aquella pastora analfabeta que venía de una familia ultra pobre, que estaban pasándolo fatal, una mujer, es que era una joven, una adolescente, enfermiza, o sea, llena de problemas de salud a causa de la miseria que atravesaba su familia, el hambre que pasaban, el frío, la humedad del lugar donde vivía. Y entonces esta pastora, bueno, que no era solamente pastora, es que cuidaba ovejas, pero no solamente eso. Bueno, un día se va con unas amigas, unas compañeras, a buscar leña en invierno, a buscar ramas de las que hay caídas por el monte, y en una gruta de allí se le aparece una figura femenina, luminosa, y bueno, ahí empieza todo lo que hoy es el lugar de Lourdes, que ¿quién no ha oído hablar de Lourdes? Entonces, bueno, es un gran ejemplo de alma puerta, Bernadette. ¿Por qué? Pues porque, a ver, claro, supongo que la gente no lo imagina, pero en realidad para que algo sagrado entre en este plano, tiene que haber un alma puerta implicada haciendo una mediación, haciendo como de eslabón de la cadena, o haciendo, pues eso, como articulando, por así decirlo, la entrada en este plano de una energía o fuerza sagrada con la población humana que está allí. Porque pues las amigas y las compañeras de Bernadette no vieron nada. O sea, lo vio Bernadette de entrada. O sea, lo que vieron es que se quedaba en éxtasis, en trance, que se quedaba como en otro, o sea, se quedaba parada allí, en fin, como en trance, vamos. Que pensaron, bueno, al principio pensaron que se había vuelto loca, que estaba trastornada. Porque el trance espiritual puede ser así, muy intenso, y si no sabes lo que está pasando, pues es toda una movida. Entonces, bueno, las personas que reciben esta clase de visiones, que experimentan estos trances y todo esto, son almas puerta normalmente. Y en este caso, pues hubo una fuerza o energía sagrada que, bueno, sin necesidad de ser católico, no hace falta ser un sabio ni un yo qué sé, para ver que el efecto ha sido positivo, porque muchísima gente va a Lourdes y recibe un beneficio espiritual. Inclusive hablamos de curaciones milagrosas. No le suceden a todo el mundo, pero empezaron a producirse enseguida, en aquel mismo tiempo, y no han dejado de producirse cada cierto tiempo. O sea, si tú miras en Google curaciones milagrosas en Lourdes, las últimas que hay atestiguadas pues son de estos años. Y son cosas que cuando tú lees el caso, que yo me he tomado la molestia de cada vez que veo una noticia de estas, bueno, yo lo miro de vez en cuando, pues son casos de gente enferma desahuciada, por así decirlo, desahuciada por los médicos en el sentido de que ya les habían dicho que no se iban a curar, que lo suyo pues no se curaba. Y a veces, en algunas ocasiones esta gente que han sido curados pues estaban sufriendo muchísimo, porque hay enfermedades que son muy dolorosas y muy incapacitantes. Entonces Lourdes es un sitio de esperanza. O sea, Lourdes es un sitio que se asocia mentalmente con compasión hacia los enfermos, donde son atendidos, donde se les permite, recibir un cuidado, los bañan en las fuentes de las aguas milagrosas, tal y cual. Y bueno, es un sitio de esperanza porque muchos de ellos van allí esperando curarse. Y algunos lo viven. Entonces, ¿por qué esto se puede producir allí? Bueno, vale, me dirán, sí, allí la Madre, o si quieres decirlo en lenguaje católico, la Virgen María se apareció y ha sido ella que ha querido, sí, pero ha habido una persona que estaba allí haciendo de puerta. Porque además, el tema de la fuente, por ejemplo, la fuente no brotó así nomás de la cueva.
la figura luminosa femenina le dijo a Bernadette que escarbara en el suelo, con sus manos, con sus uñas estuvo allí escarbando. Y entonces es que el agua empezó a brotar. Entonces, esto es como muy físico. O sea, yo cuando leo cómo son los hechos, cuanto más los leo y más los remiro, digo, esto, en fin, está muy claro para mí que era necesaria, digamos, la entrega, las acciones de Bernadette para que aquello de algún modo se abriera. O sea, realmente ella estuvo abriendo una puerta. O sea, había en el otro lado, estaba llamando a alguien para entrar, por así decirlo, pero se necesitaba la mujer puerta. Entonces, bueno, escarbar en el suelo y que brote una fuente me parece, bueno, es un símbolo súper claro de abrir algo para que algo femenino, bondadoso, compasivo, entre con su agua, aguas curativas, las aguas que salen del interior de la tierra y que traen curación a los enfermos. De hecho, bueno, toda la vida de Bernadette, la verdad es que no se le puede encontrar ningún intento de recibir atención para sí misma, ninguna cosa de quererse hacer, yo qué sé, gurú, famosa, rica. Para ella más bien fue todo que la sobrepasaba. O sea, ella ni siquiera pensó que el agua que salía de la fuente aquella pues iba a ser curativa. O sea, la propia gente del pueblo, que eran todo personas humildes, pues de entrada dijeron, bueno, pues esto, en fin, esto igual es curativo. Y pues sí. O sea, fue todo un asunto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿a dónde quiero ir? No quiero tampoco, de nuevo, no me quiero desviar a analizar la cuestión religiosa, teológica, la iglesia, tal cual. Mira, no me quiero meter en esto. Solo quiero decir, los hechos son que gracias a la acción de una mujer, una joven, digamos, gracias a su docilidad al cielo, gracias a que ella interactuó con la visión, con la entidad que percibía, interactuó bien y hizo lo que se le pedía, pues la humanidad tiene ese punto y ese punto del mapa pues ha quedado de algún modo consagrado, porque ahora en el subconsciente colectivo, o sea, en la mentalidad colectiva, Lourdes es un lugar sagrado. O sea, es un lugar sagrado y tú dices Lourdes y ya sabe todo el mundo lo que es Lourdes. Entonces eso tiene que ver no solo con ser puerta, sino con, para mí entender, según se me ha explicado, eso tiene que ver con ser reina. Es decir, porque tú puedes abrir puertas y ser más o menos portera y hacer esto y hacer aquello, pero un acto de esa magnitud que se queda ahí como marcado ya para los restos, bueno, esto viene con una energía de mucha realeza, que sí, está claro que la señora, entre comillas, que se aparecía y que hizo todo aquello es reina, ¿vale? No me cabe la menor duda de que es una energía sagrada, una entidad reina, vamos a dejarlo así, una reina, ¿vale? Reina del mundo sagrado, pero las reinas, cuando, o sea, una reina así, cuando entra en este plano para hacer algo y mover la realidad, de algún modo elige una representante y de algún modo le confiere realeza. O sea, esos actos, los actos de Bernadette, han tenido autoridad, es lo que estoy queriendo decir. O sea, no es solo que la reina se le apareciera, es que lo que hizo Bernadette no lo ha podido deshacer nadie. Es decir, nadie ha podido frenar esa fuente, ¿vale? Que la fuente viene del mundo divino y eso siempre hay que tenerlo claro, que las personas puerta o las personas mediadoras, las personas eslabón, son solo eso, un eslabón y toda la fuerza, el poder sanador, lo que sea que se mueva en un punto del mapa desde el mundo sagrado viene de más allá y eso hay que tenerlo claro, pero si el eslabón o la persona mediadora no está como debe o no hace las cosas bien,
el intento del mundo sagrado puede desvirtuarse o puede no tener suficiente fuerza en las acciones o puede dar lugar a, bueno, a cosas que no tienen tanto impacto a lo largo del tiempo. Hay infinidad de lugares donde se han aparecido X entidades femeninas o de otro tipo y no todos tienen esa autoridad. O sea, esa autoridad que es como una marca, es algo que no se ha movido de su sitio, que tiene Lourdes. O sea, el lugar de Lourdes. Entonces, eso tiene que ver, vamos, hasta donde yo sé, con el hecho de que el alma de Bernadette, aunque estuviera oculta y disfrazada tras la apariencia de una joven analfabeta en situación de pobreza, o sea, alguien sin prestigio, etcétera, etcétera, a pesar de todo era un alma reina o llamada a ser reina, ¿me explico? Y de hecho, o sea, lo que hizo fue realmente una entrega casi sacrificial, porque después de lo que sucedió y con todo el tema de los milagros, bueno, todo el asunto pasó a ser muy delicado y ella tuvo que confinarse en un convento. Bueno, vale que era difícil que su vida ya se pudiera desarrollar con normalidad y ella abrazó el asunto pues rendida, por así decirlo, ¿no? Se entregó a decir, bueno, pues será que esto es lo que tengo que hacer, pero le costó. O sea, quiero decir que fue un sacrificio, pero el sacrificio que ella hizo de su vida, que además murió joven, o sea, murió joven y su vida en el convento no fue fácil. Pero ella dejó algo, dejó un legado del cual disfruta la humanidad todavía hasta el día de hoy. Y eso es lo propio de las almas reina. ¿Me explico? O sea, es como alrededor de un alma reina no es que se beneficie a una persona, se benefician muchas. En ocasiones es un efecto que se ve solo lentamente y muy a largo plazo. Pero en otras ocasiones, como en el caso de Bernadette, esto es más rápido. El problema es que, bueno, no es un problema, pero quiero decir, lo que la gente no suele saber es que cuando hay efectos rápidos y fulgurantes, normalmente es a precio de mucho sacrificio. Porque es muy delicado, bueno, hay los movimientos, los grandes movimientos de liberaciones de almas, liberaciones, sanaciones y tal, hacen pagar un precio elevado a aquellas personas que los hacen. Entonces, bueno, aquí ya me meto en terreno pantanoso porque esto es muy complicado de explicar, pero lo que quiero decir es que a veces hay una relación entre la rapidez y la inmediatez y lo espectacular de algo y la brevedad de algunas vidas. A veces, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo digo simplemente pues porque la gente, si tiene este dato, está bien que lo sepa porque así dejan de tener expectativas de que sucedan cosas rápidas y espectaculares y milagrosas, porque, bueno, no siempre es el mejor camino, depende. O sea, depende de a qué esté llamado cada alma, a qué esté llamada, y depende de lo que, bueno, de lo que sea requerido hacer en un momento dado, en un punto del mapa. En ocasiones menos es más, y hay que hacer cosas pequeñas en plan semilla y los efectos se ven solo a largo plazo, y en ocasiones no, en ocasiones hay almas que vienen a abrir camino, como Bernadette, y lo hacen, bueno, a costa de un enorme precio personal. Y pues no llegan, vamos, no llegan a pasar de cierta edad pues porque es demasiado intenso lo que han abierto, lo que han movido y eso pues bueno, se las lleva de algún modo. Pero bueno, voy a cerrar aquí este vídeo porque no es suficiente. Pero con estos dos ejemplos creo que se entenderá mejor a qué me refiero con realeza espiritual y se entenderá también un poquito más cómo se puede expresar la realeza de un tipo de esto territorial. O sea, el caso de Antonio María Claret no es tanto una realeza territorial, de hecho su vida se caracterizó por ir de un lugar a otro. O sea, primero fue como medio nómada por los pueblos de Cataluña interior, predicando, ayudando a la gente, llevando asistencia a los pueblos más alejados y más perdidos. O sea,
fue, pues sí, un camino sin arraigo, por así decirlo. Pero luego pues lo enviaron a Cuba y estuvo en Cuba, y luego, bueno, pues lo enviaron a Madrid con la reina. Bueno, él se fue moviendo de sitios. Fue donde más o menos las autoridades eclesiásticas lo iban mandando. En el caso de Bernadette, en cambio, pues es Lourdes. O sea, es un punto del mapa, es la gruta de Massabielle. Entonces, ese es el subtipo de realeza territorial a la que me refiero. Es decir, se encarna, se arraiga en un punto del mapa y casi que da su vida para que ese punto sea sagrado y sirva de ayuda y de bendición a otras personas, o para protegerlo y preservarlo en un momento dado, porque a veces hay historias pues mucho más pequeñas y mucho más discretas, pero que tienen que ver con preservar un lugar, un punto del mapa, e impedir pues que haya un daño mayor. Y bueno, podría hablar de más ejemplos que se me ocurren, pero lo dejo aquí para no hacer este vídeo más extenso y dejar estas reflexiones, y que cada cual pues pueda pensar tanto en su propio camino hacia su propia soberanía del alma, o sea, en el plano espiritual, y pensar también, bueno, pues que los diferentes lugares de la Tierra que se consideran hoy sagrados muchas veces han tenido que ver con personas que se implicaron mucho y que prácticamente dieron su vida para que esos lugares quedaran de algún modo consagrados debidamente en determinado momento. Y eso es todo.